Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por participar de este nuevo módulo del curso de Dirección por Contratos Separados. Tuvimos el primero el miércoles pasado. Eh, Les cuento que ya está subida a la plataforma el video del módulo anterior, por si alguien no lo pudo ver o lo quiere repasar. Eh, Sabemos que algunos tuvieron problemas para matricularse en Aula 9. Yo ahora voy a escribir en el chat el número del técnico para que el que no pudo matricularse se comunique con él y lo pueda realizar. Bueno, este módulo tiene que ver con el tema de los contratos y convocamos para esta oportunidad al asesor legal de la institución, que es el doctor Fernando Román González, que nos va a hablar sobre los contratos, nos va a asesorar sobre cómo hacer un buen contrato entre un comitente y un contratista. Y después vamos a tener la presencia de la arquitecta Marina Rojas, que nos va a contar un poco su experiencia en esta práctica profesional. También tenemos presente al arquitecto Augusto Urrizola, que es el gerente de la zona norte, que también por ahí va a colaborar con algunas preguntas o alguna aclaración. Así que sin más, le paso la palabra a Alejandro Luz, que es el coordinador del IFAC, para que arranques, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar, como dijo Diego, acá nuevamente comienzo a un nuevo curso del IFAC, que ya arrancamos el miércoles pasado, siguiendo con el tema de la dirección por contratos separados, un tema que evidentemente trajo algunas consultas durante la semana también, de algunos colegas, y esperemos que en este caso los dos invitados que tenemos nos ayuden a aclarar un poco o a clarificar un poco el tema. En particular, solamente, digamos, yo voy a ser moderador un poco del tema de, en cuanto a si hay preguntas y consultas, que se van a ir volcando como habitualmente hacemos por el chat, que también aprovechamos que se registren con nombre y número de matrícula en el chat para poder, digamos, generar, digamos, una lista de presentes y después otorgar el certificado correspondiente a cada uno de los participantes. Así que, bueno, le damos paso al doctor Fernando Román González, que va a ser el primer expositor. Fernando, ¿me estás escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Intentaré explicar la modalidad de contrato de obra, que por contratos separados es importante como instrumento en el ejercicio profesional y de alguna forma deslindando las responsabilidades del arquitecto frente al acto constructivo. Siempre teniendo la obligación, en la mayoría de los casos, de darle una supervisión técnica. Si nosotros habíamos preparado un PowerPoint que podemos ir siguiendo, te pido por favor si lo podemos compartir. Yo les voy a ir definiendo las situaciones, las cuestiones esenciales, lo que dice el Código Civil y que mayoritariamente están en todos los contratos que se celebran entre un comitente y el constructor, de acuerdo a la especialidad que se vaya tomando en el hecho constructivo. Y además, una vez que vayamos viendo estas cuestiones teóricas, posiblemente si tenemos tiempo vamos a ir descubriendo que todas estas situaciones que vamos a ir explicando ahora están en el contrato que más abajo les puse como modelo para que tengan presente cómo hacer, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, el contrato de locación de obra está definido en el Código Civil y es cuando se verifica una obra donde el contratista, actuando independientemente, se obliga a realizarla. Esa obra tiene que ser específica, como más abajo lo tenemos resuelto en el 1252, y tiene que haber una independencia y además tiene que mediar una retribución por la obra realizada, tiene que haber un precio. Si la cuestión gratuita no se presume, siempre, salvo que el comportamiento de las partes puede hacer presumir la intención de beneficiar
en el caso del contratista es el comitente, pero son limitadas las situaciones de un contrato de locación de obra gratuito, ¿no es cierto? La obra, en definitiva, la definición que da el código se promete un resultado eficaz, que sea reproducible y que sea susceptible de entrega. Eso es en definitiva una obra. Digamos, si yo hago un contrato de hormigón, tiene que estar la obra culminada en un plazo determinado, que después son las situaciones planteadas y obligaciones esenciales que tienen del contratista frente al comitente. Es fundamental que el contratista elige siempre los medios de cómo va a desarrollar la obra, ¿no es cierto? 1253 del Código establece la libertad del modo de hacer el contratista la obra comprometida. ¿Mm? Bueno, pasamos a la otra pantallita. El contratista siempre puede lograr la cooperación de terceros, salvo que sea una obra que personalmente y en forma individual solo él lo puede hacer, pero cualquier circunstancia de desarrollo de la obra contratada puede, digamos, delegarse en terceros, eso va de suyo con el contrato, pero siempre se reserva y conserva la dirección y responsabilidad de la ejecución frente a terceros y frente al comitente. Es otra cuestión esencial, el precio. El precio se determina en el contrato, es un elemento esencial, por supuesto, y que es el defecto que esté específicamente determinado en el contrato, puede determinarse por la ley o por los usos y costumbres, o en su defecto por decisión judicial. En el caso de los arquitectos, mejor dicho, entre el comitente y el contratista, la verdad que es muy, muy raro que no aparezca un precio determinado, pero en el caso de no hacerlo, se puede pedir judicialmente la determinación del mismo. En este caso, el juez va a tener en cuenta las normas de arancelarias locales, pero también tiene facultades de morigerar o de determinar en definitiva el precio de acuerdo a la utilidad que él considere realizada en el contrato. En este caso es muy parecido a cómo se regulan los honorarios en un expediente judicial. Bueno, pasamos a la siguiente. Diego, si podemos pasar a... acá están las obligaciones del contratista. Sí, yo soy el que no mire. Las obligaciones acá se dividen entre lo que son las obligaciones del contratista propiamente dichas y las obligaciones del comitente. Obviamente, las del comitente van a ser las más fácilmente descubribles, que es pagar la retribución pactada y proporcionar al contratista la colaboración necesaria para que se realice la obra, y finalizada la misma, si vamos para, se te pasó, Diego, finalizada la obra tiene que receptar el contratista, tiene que receptar el comitente la obra, ¿no es cierto? Por parte del contratista, las obligaciones también están, por supuesto, que se fijan en el contrato, en ambos casos, pero en caso de no ser específicamente pactadas, el código establece las que son esenciales, que son ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y los conocimientos técnicos que tiene ese contratista. Tiene el deber de información hacia el contratante sobre los aspectos esenciales, sobre el cumplimiento contractual, sobre la posibilidad de que los materiales no sean adecuados para el fin del contrato, y usar además esos materiales provistos, informar inmediatamente si hay algún vicio en los materiales que hacen imposible la prosecución de la obra. Y por supuesto, cumplir la entrega de la obra pactada en el plazo acordado.
salvo que tenga alguna circunstancia de fuerza mayor, que están previstas generalmente en los contratos, que impida una entrega en el plazo acordado en el contrato originariamente. Por supuesto que en ese caso siempre hay posibilidades contractuales de ir extendiéndose, ya lo vamos a ver en los contratos, de ir extendiendo los plazos por contingencias climáticas, o falta de entrega de materiales, o algunas circunstancias que el contratista pueda pedir una prórroga en la entrega que no sean imputables del contratista, pueda pedir una prórroga en la entrega de la obra. Bueno, pasamos a la otra placa. Bueno, acá fundamentalmente los contratos y el código define cuáles son, para quién corren los riesgos de la contratación, qué pasa si se extinguen los contratos, en caso hay distintas circunstancias, ya sea por muerte del comitente del contratista, en la extinción del contrato o los distintos desistimientos, o por fuerza mayor. En principio, y siempre la cuestión general, que dice el Código Civil para todas las circunstancias, siempre la obra perece, o la obra, si hay el riesgo de la contratación, siempre perece para el que debe proveer los bienes necesarios para su ejecución. Es decir, si por una circunstancia de fuerza mayor los materiales se pierden, quien tiene que proveerlos debe afrontar la responsabilidad de la extinción de los mismos y el deber de reponerlos para el cumplimiento de la obra. Ahora, el contrato tiene la finalización natural, es el cumplimiento del contrato, como dijimos antes, en el plazo acordado, pero también puede suceder que durante el desarrollo del contrato muera el comitente o muera el contratista. En el caso de fallecimiento del comitente, el contrato no se extingue y los herederos pueden continuar el contrato tal cual fue firmado por el causante, digamos, o el comitente fallecido. En el caso de la muerte del contratista, se extingue, salvo que el comitente acepte que los herederos prosigan el contrato conforme lo pactado originariamente por el contratista fallecido. También le da la opción el Código Civil a desistir el contrato por su sola voluntad, pero siempre debe indemnizar al prestador, al contratante, todos los gastos y los trabajos realizados hasta ese momento. Generalmente los contratos prevén esa chance y dan plazos determinados para que pueda notificarse fehacientemente al contratista de la decisión de desistimiento del contrato, siempre con la obligación del contratante, del comitente, de abonar lo gastado y la prestación realizada efectivamente por el contratista. Bueno, si la otra forma que puede extinguirse el contrato es si hay una imposibilidad en la ejecución de la obra. En este caso, si se hace por causa ajena a las partes, el contrato se puede extinguir sin perjuicio de lo cual el contratista tiene derecho a una compensación equitativa por lo realizado y también por todos los gastos realizados hasta ese momento. Esta situación se da siempre por causa de fuerza mayor o una causa ajena a la voluntad de las partes, que puede ser cualquier contingencia no sé, climática, un terremoto, una circunstancia ajena a la voluntad. En el caso que sucedan esas situaciones, y se da por extinguido el contrato, tiene algunos efectos y, de acuerdo a cómo fue pactado el contrato. Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en el inmueble del comitente, el contratista tiene derecho también ahí a percibir los materiales
los materiales y la compensación, una compensación por la tarea realizada hasta ese momento. Si la causa de la circunstancia por la cual hay una destrucción de la obra, en este caso, por mala calidad de los materiales y demás, la responsabilidad también, en ese caso, va a ser asumida por quien tiene que ofrece los materiales, ¿verdad? Y si en el caso que suceda alguna circunstancia de caso fortuito que destruya la obra antes de la entrega de la obra, antes de la entrega de la obra, pero estando en mora el comitente de recibirla, en ese caso el comitente debe hacerse cargo de todos los gastos de materiales y la retribución que el contratista había pactado. Sigamos a la próxima pantalla. Bueno, acá podemos ver que el derecho que tiene el comitente siempre de verificar la calidad de los materiales y los trabajos efectuados. En este caso, generalmente cuando se hace por contratos separados, ese derecho, esa facultad que tiene el comitente, la realiza mediante el director de obras, y acá es donde se torna el protagonismo del arquitecto en el desarrollo de la obra pactada. Se puede hacer por certificación de obra, van verificando cada circunstancia que haya en el avance de la obra, y esa circunstancia debe ser fehacientemente verificada al momento de los distintos pagos que pueden haber sido concatenados con una verificación por parte del director técnico, del arquitecto, que ha sido definido en el contrato de locación de obra. También el contrato puede y debe dar plazos de garantías sobre la obra realizada. En este caso se divide en vicios, lo que son los vicios aparentes, la posibilidad de dar garantías a los vicios aparentes o los vicios ocultos. La diferencia entre una y otra circunstancia es clara. Digamos, el vicio aparente es lo que inmediatamente por los sentidos uno puede definir como una situación anómala frente a la obra contratada, y los vicios ocultos son aquellos que no se ven directamente, pero que poco a poco pueden generar algún defecto en la obra pactada, que puede llegar inclusive hasta la ruina. En estos casos, en el caso de vicios aparentes, se da una garantía directa por parte del contratista por un plazo determinado, y siempre en el caso para liberarse de la garantía de los vicios aparentes, se da un plazo puede ser de 1 año para que puedan ser reclamables. Ahora, si no son ostensibles, si son ocultos, cuando estos se hacen aparentes, cuando realmente se empieza a vislumbrar la posibilidad de que la obra tenga alguna circunstancia, un vicio en los materiales, o un vicio que no se ve directamente, pero que tiene efectos, cuando se hace aparente, dentro de los 60 días, el comitente debe, desde que se evidencia, debe comunicarlo inmediatamente al contratista. La garantía para estos vicios ocultos es de 3 años, en el caso de los inmuebles, pero para realizarlos, para poder reclamar la indemnización por daños y perjuicios por una circunstancia por vicio oculto, tiene que sí o sí denunciarse dentro de los 60 días en que
vicio se hizo ostensible o se evidenció. Ahora bien, en el caso de vicios redivitorios, vicios ocultos, la acción, una vez, si se cumplieron esas dos circunstancias anteriores, es decir, la denuncia dentro del plazo de 60 días y dentro de la garantía de 3 años de entregada la obra, la acción tiene una prescripción rápida de 1 año para iniciar el reclamo en tribunales para el caso de que el comitente no cumpla o no genere la solución al vicio definido en la notificación. Las mismas circunstancias, ya en una situación de más gravedad, siempre el comitente presta garantía por el caso de ruina o la obra se haga impropia para su destino. En este caso se puede extender, y esto también puede haber alguna circunstancia de gravedad, de la responsabilidad del daño al director de la obra cuando puede estar relacionada la ruina con una mala praxis por parte del director de la obra, ya sea en la verificación o de los distintos materiales, o ya sea en la definición de un plano o en la no verificación, por ejemplo, de una zapata de un hormigón, o en un cálculo definido para que, en el caso, por ejemplo, de una obra de hormigón armado, pueda tener una ruina especial. Para poder tener recepción una acción de ruina, tiene una prescripción, en este caso, de 10 años, debe producirse dentro de los 10 años de entregada la obra, y la prescripción de la acción en este caso también es de 1 año, siempre que la ruina se produzca dentro de los 10 años de entregada la obra. Si pasamos al siguiente. Bueno, esta circunstancia bastante árida, que espero hayan podido entender en mi exposición, está reflejada en los contratos de locación de obra. ¿Sí? Nosotros, todas las circunstancias que hasta ahora les estuve explicando, siempre están volcadas en los contratos de locación de obra. Si ustedes quieren preguntarme algo, si no, vamos directamente al contrato de obra, como es, y vamos a ir identificando la teoría que hasta recién les estuve desarrollando. No sé si tienen alguna pregunta, yo se las puedo ir resolviendo, y si no, ya pasamos al contrato de obra. No hay preguntas, por lo menos en el chat, no veo ninguna pregunta. A mí, no sé si lo querés volver a resaltar el tema de las prescripciones, de las garantías, la diferencia entre ruina y el otro es el vicio, digamos, oculto, que no produce ruina, digamos, entre los 3 y los 10 años, digamos. Bueno, el vicio redivitorio es aquel que puede ser subsanable, ¿sí? Subsanado. De cualquier manera, el vicio redivitorio siempre es oculto, ¿sí? Es algo que no es ostensible. En este caso, el comitente debe denunciar, una vez que se hace ostensible, una vez que el efecto de ese vicio oculto, o sea, por ejemplo, una zapata mal fundada, va a tener, en principio va a ser oculta, porque no se va a poder ver, y se va a empezar a hacer ostensible cuando las paredes empiecen a tener grietas, por ejemplo. En ese caso, en el caso de una grieta, empieza a ser ostensible y hay que buscar la verdadera causa de esa grieta, que puede ser distintas circunstancias, ¿no es cierto? Pero cuando el vicio obedece, el vicio es oculto de una mala realización de una fundamentación de una zapata del hormigón,
hay que notificarlo inmediatamente dentro de los 60 días. Esa garantía que tiene, el código dice que son dentro de los 3 años, dentro de los 3 años de entregada la obra, tiene que el director de obra, en el caso de que sea responsabilidad del director de obra o el contratista, tiene esa garantía sí o sí por el Código Civil, ¿sí? Pero para eso tiene que producirse el vicio entre los 3 años y previamente debe haberse notificado los 60 días de ostensible. Y después sí, la acción tiene 1 año para poder ejercerla quien, ya sea el comitente o el dueño de la obra. ¿Se entendió? Hasta ahí el vicio redivitorio. En el caso de ruina total o parcial, que haga imposible digamos, que la obra se haga, que se destruya, digamos, que sea tan ruinosa que el objeto de la obra no tenga sentido, la garantía es por 10 años. La garantía es por 10 años. En ese caso, también debe ser denunciado, y si la acción tiene una prescripción de 1 año de ejercicio una vez que la ruina se produce. Esa es la diferencia entre una y otra garantía en el caso de una circunstancia más grave, que es la ruina, que tiene 10 años, o que de menor gravedad, que son los vicios redimitorios, los vicios ocultos, que pueden ser subsanables, y la obra tiene su propio sentido. Por eso tiene más garantía la de la ruina y menos garantía la del vicio redimitorio, más plazo, digamos. Bien. Hay 2 preguntas en el chat. Sí. Natalia Boldrini dice, bueno, hay gremios que manejamos en realidad, deben ser muy precarios, o sea, como que no tienen quizás todas las formalidades. Dice, si con todos deberíamos hacer un contrato de locación. ¿Entendió? Sí, yo lo entiendo, depende de... Sí, con todos, toda obra debe tener un contrato. Toda obra debe tener un contrato donde se estipula el precio, donde se estipula los plazos, en definitiva todo lo que más adelante vamos a ver. Por supuesto que el contrato no necesariamente tiene que ser escrito. A mayor formalidad, mayor posibilidad tiene el comitente de reclamar algún incumplimiento, ya sea en los plazos, o en los materiales utilizados, o en la calidad de la técnica realizada por distintos gremios. Yo entiendo perfectamente que hay gremios que son, digamos, más esenciales o de mayor importancia, como es el hormigón armado. Yo entiendo que en ese caso debe ser sí o sí un contrato formal, y habrá contratos verbales qué sé yo, que puede ser, no sé, un electricista, o no sé, alguna circunstancia de algo muy puntual, corto, fácilmente medible, que por ahí no vale la pena hacer un contrato por escrito, pero con las consecuencias que implica después querer reclamar formalmente en tribunales algo que no está por escrito. Depende también de los montos que se ponen en juego. Eso va a definir la cuestión económica, define también el grado de formalidad que tiene que tener ese contrato, porque un incumplimiento contractual de una locación de obra de mayor monto, creo que se hace necesario, o de pagos así diferidos, se hace necesario realizar un contrato por escrito, ¿no? Bien. Mario Pérez Ferro, bueno, esto capaz que para ir más para la parte técnica de si está Augusto Grosola, porque hace la pregunta si de algunas cuestiones que se están hablando de responsabilidad de la dirección de obra, dice que están en contra de la doctrina de la resolución 4115. No sé si Fernando estás al tanto de esa resolución, claro que sí. Si crees Sí. que hay contradicción entre algunas responsabilidades de la dirección de obra de lo que se habló acá con la resolución 4115.
Yo no encuentro, salvo que me digan algo específico, en qué hay contradicciones, no deja de ser, digamos, necesitaría más concreto a dónde ver una contradicción. Yo creo que la dirección técnica, la 4115, trata de interpretar con buen sentido de protección al arquitecto, trata de interpretar, evitar la responsabilidad del arquitecto en la obra, pero de alguna forma también establece alguna responsabilidad cuando, como yo les decía recién, existe una mala praxis en la dirección de la obra, y por supuesto que eso va a ser materia de prueba, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso yo he tenido circunstancias en tribunales donde el arquitecto debió hacerse responsable de alguna circunstancia por mala praxis y por ser director de la obra. Generalmente, por supuesto, se demanda al contratista directamente, pero es el contratista también el que trae a juicio al arquitecto director de obra por considerar muchas veces que la responsabilidad es compartida entre el contratista y el director de obra. Hay circunstancias de cálculo, de alguna cuestión estructural muchas veces, que ahí será materia de prueba de cuál es el origen de la responsabilidad, pero puede tener alguna responsabilidad el director de obra. Bueno, sí, ahí ahí te está corriendo. Alguien pregunta, ¿qué papel juega el libro de director de obra? Libro de obra será, en la dirección, perdón. ¿Qué papel juega el libro de obra en la dirección de obra? Como Y prueba, como elemento, digamos, del contrato, quizás. el libro de obra justamente es la garantía que tiene el director de obra, que ese resultado de medios que tiene, que es ir verificando todas las circunstancias constructivas, materiales y demás, está siendo cumplimentado. Es una materia de prueba muy importante y de protección hacia el director de obra en el desarrollo del contrato de locación. Es importante tenerlo y evidentemente de mucha ayuda en la... Bueno, si está bien realizado, es como los médicos que tienen, no me sale ahora un nombre, puede ser de prueba para las dos partes, digamos. Si está bien realizado y se cumple como corresponde, la historia clínica, no me salía, es como la historia clínica de los médicos, digamos. Si está bien realizada, va a ser susceptible de ser peritada en el caso de un juicio, y bueno, si se hace de acuerdo a las reglas y las técnicas y al buen uso y costumbre, eso va a ayudar posiblemente al arquitecto en su defensa. Bien. Creo que está digamos, contestada la pregunta, porque también decía cómo se vincula el contrato, pero en realidad no es parte del contrato, sino que es parte de esto, es decir, digamos, son parte de los documentos que se generan durante la obra, no es parte del contrato en sí. No, se puede poner, en el caso de que haya en el mismo contrato, se puede definir que va a haber un libro de obra y quizás arrancar y hacer firmar el primer día a las partes involucradas, tanto el comitente como el contratista, y bueno, ahí le da mayor verosimilitud a todo lo que se va asentando en el libro de obra diariamente, o las veces que vaya el director de obra a verificar la misma, ¿no? Bien. Bueno, después hay otra pregunta también de Luciano Chiponeri que dice si el director de obra puede tener alguna responsabilidad respecto a los plazos de ejecución de la obra. No tiene ningún tipo de responsabilidad. El que es responsable de los plazos es el contratista. El director de obra
simplemente sus relaciones de verificación de todas las circunstancias, y en definitiva, si falta alguna cuestión que hace culpable, digamos, al contratista en el cumplimiento de la obra, será el director de obra que tiene que informar al comitente para exigir al contratista, pero el director de obra no tiene ninguna responsabilidad per se por un diferimiento. Puede haber cualquier circunstancia, a veces puede ser los mismos materiales que no llegan, bueno, puede, digamos, que la obra no se cumple en los plazos pactados, obedece distintas circunstancias, pero nunca en el caso del director de obra, ¿no? Salvo que el director de obra tenga que ir para poder determinar la prosecución de la obra, y el director de obra por una semana no va a hacer, y entonces se para la obra porque el director de obra tiene que verificar lo anterior. Bueno, en ese caso sí es imputable al director de obra, pero si no, no tiene mayor responsabilidad. Bien. Después también pregunta, seguramente que está vinculado a lo anterior, al tema del libro, de la rescisión de obra, es que si hay, yo creo que dice que no, que habiendo reiterado reclamos, se podría rescindir el contrato. O sea, no sé si es ligar un poco lo que dice el libro, calculo yo, del libro de obra con el contrato, y eso sí es una causa de rescisión, digamos, el no cumplimiento. Obviamente, si está denunciando, calculo que está eso, si el libro de obra está denunciando la falta de cumplimiento de los plazos, posiblemente el comitente pueda rescindir el contrato. Eso entiendo yo, ¿no? Sí, sí, por supuesto es así, y por eso los contratos definen que en caso de incumplimiento o responsabilidad del contratista, verificada esta circunstancia, le da la posibilidad de resolver el contrato por culpa del contratista. En el contrato está especialmente pactada esa circunstancia. Bien. Si te parece, Fernando, seguimos entonces, vemos el modelo de contrato. Bueno, ahí en la primera pantalla, la locación, el contrato de locación de obra es específicamente en la parte inicial, donde están las fechas, donde están los domicilios especiales, se llama domicilio especial contractual, que es fundamental definirlo, porque ahí van a ser válidas todas las notificaciones. Lo que diga en el contrato, el domicilio especial contractual, que no necesariamente coincide con el domicilio de las partes, sino hay algún domicilio que especialmente no debe coincidir, no tiene que coincidir con el domicilio real de las partes, pero sí debe ser ahí notificada alguna contingencia de alguna contingencia, alguna notificación que quiere realizar una parte hacia la otra. Por eso es importante definir ahí. Y ese va a ser válido y vinculante. Bueno, por supuesto acá tenemos quién es el contratista, quién es el contratista constructor y quién es el comitente. Como verán, acá no aparece el arquitecto. Acá es un contrato de locación de obra entre un comitente y un contratista. Por más que posiblemente el arquitecto esté mediando en la gestión de esta circunstancia, no aparece como un sujeto en el contrato de locación de obra. Sí aparece después definido quién va a ser el director de obra, pero acá de ninguna manera le sugiero que aparezca firmando el arquitecto que va a ser director de obra, por la responsabilidad que esto conlleva. No sé si claramente los sujetos del contrato son el comitente y el contratista. Bueno, a ver la próxima pantallita. Bueno, tenemos el objeto, como les decía al principio, se acuerdan acá es un objeto, claramente es una estructura de hormigón, que fue realizado este contrato hace tiempo. Hoy les decía que el objeto del contrato tiene que ser determinado. Bueno, acá están todas las especificaciones que tiene que tener el contrato en el caso de hormigón armado, tiene que estar relacionado con el proyecto y los planos, y que generalmente se agregan como anexo
al contrato que se firma. Y declaran en ese caso el conocimiento del contratista previo a la firma del contrato. Bueno, después está cómo se puede contratar acá tenés la obligación especial que tiene el contratista de entregar los enseres, de tener toda la mano de obra, la provisión de materiales, cómo está pactado, quién tiene que proveerlos. En este caso, los materiales para el hormigón, para la realización del hormigón armado es el contratista, y por supuesto el contratante, el comitente debe tener la obligación oportuna, la obligación oportuna de llevar el hormigón para luego el llenado del hormigón. Bueno, está todo el tema de las responsabilidades, si ustedes ven, en todas las responsabilidades que tiene el contratista, especialmente la responsabilidad que tiene frente a los empleados que tiene. Esto es muy importante, y es fundamental que el contratista tenga el personal asegurado, que pague las remuneraciones conforme a la ley, y en este caso el contratista se considera que es el único responsable frente a los trabajadores de cualquier circunstancia de accidente, porque tiene que tener RT y demás, y que es una salvaguarda que tiene el comitente frente al contratista. ¿Qué pasa si hay alguna contingencia? Bueno, si alguna contingencia de algún accidente, se supone que el personal a cargo del contratista debe tener ART. Si no la tiene, ahí empiezan las responsabilidades solidarias que tiene el comitente frente al damnificado por un accidente, o el comitente frente a un trabajador que no le estén cumpliendo con las leyes, la ley de contrato de trabajo, aguinaldo y demás, o que estén definitivamente en negro. En este caso, si bien nunca el arquitecto es responsable de alguna cuestión como la que estoy diciendo, algún incumplimiento legal del contratista frente al trabajador, en este caso hay que tratar siempre en la práctica de evitar que el director de obra abone los salarios o sea intermediario en los pagos hacia el contratista de cualquier pago que sea el comitente el obligado. En la medida de lo posible, los recibos deben ser otorgados por el contratista hacia el comitente, y el director de obra no firma ningún recibo frente al contratista. Fundamentalmente para que después, si hay alguna circunstancia referida a un accidente de trabajo, o algún empleado que estuvo en negro trabajando, o que, bueno, alguna circunstancia frente a terceros por responsabilidad civil, el director de obra, el arquitecto, no sea responsable frente a esas contingencias. Por supuesto que todo es materia de prueba, todo se dirime en tribunales, cualquier director de obra puede llegar a ser citado, pero si hacen las cosas bien, si tratan de evitar la intermediación económica, digamos, en el circuito de pago, y la dirección se refieren directamente al contratista y no a los trabajadores en la determinación de las obligaciones, digamos, en los quehaceres permanentes que debe realizar cualquier trabajador, y se evita esa supervisión, van a estar un poco más protegidos frente a cualquier reclamo de un trabajador hacia el contratista, y evitar la solidaridad que impone la ley en caso de incumplimiento del contratista en las obligaciones laborales. Bueno, esto da para mucho. El tribunal está plagado de estas circunstancias, porque las demandas laborales, fundamentalmente los trabajadores
por intermedio de los abogados en tribunales, en el juicio laboral, tratan de traer a juicio a la mayor cantidad de gente posible para poder responsabilizar en el pago y poder atomizar la responsabilidad y lograr que alguno de los demandados en alguna gestión de negociación se haga cargo de una indemnización que puedan ser reclamadas. En tanto y en cuanto el trabajador no tiene ninguna responsabilidad por costas, puede traer a juicio inclusive el director de obra, lamentablemente es así. Pero bueno, da para mucho hablar de esto. Bueno, después tenemos el precio, como les dije en la próxima pantalla, seguramente va a estar, que tiene que estar determinado, está pactado en este caso, cómo se va pagando, con certificación de obra, de acuerdo al grado de avance, ahí tiene importancia los distintos certificados que se puedan ir realizando. Y el precio dice también que incluye los aportes, el RT y todas las cargas previsionales, sociales, que debe tener el contratista frente a los trabajadores. También se establece el domicilio de pago, que es importante que se establezca para que se pueda abonar en forma fehaciente y no haya ninguna circunstancia de demora ni cumplimiento de la obligación del comitente. Bueno, acá aparece la figura del director de obra. En este caso está en el cuarto. Y bueno, se nombra un director de obras, quien se establece cuáles son las facultades y de inspeccionar y verificar que el trabajo se ha efectuado, los equipos, los empleos, los materiales, todo lo que hace a la supervisión del director de obras. Y también dice que, bueno, la aceptación de un trabajo no desobliga al contratista de alguna circunstancia, como veníamos diciendo, por caso de vicios aparentes, todas las garantías que el contratista debe hacia el comitente, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos el plazo de iniciación de la obra, los distintos plazos que se deben establecer como circunstancias esenciales, como les decía hoy, en el cumplimiento es una de las obligaciones fundamentales y esenciales del contratista en el cumplimiento de los plazos, ¿no es cierto? Bueno, las obligaciones del contratante las tenemos, que ya las expliqué, que fundamentalmente es cumplir con los pagos, dar el suministro de los materiales que sean necesarios para la ejecución de la obra y aceptar o recibir la obra también es una de las obligaciones fundamentales del comitente. En el caso de que se niegue a recibir la obra, será el contratista que debe ponerlo en mora, porque es una obligación esencial también del comitente. Bueno, después tenemos lo que es las obligaciones del contratista, que son las que les dije hoy, tener la mano de obra especializada, realizar los trabajos de acuerdo al proyecto, velar por el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y higiene, son las fundamentales, son en concreto, digamos, las obligaciones que tiene el contratista de esas obligaciones hoy que les decía en abstracto. También tiene como obligación la limpieza de obra en este contrato, y también si seguimos a la próxima pantallita, tenemos lo que son las posibilidades adicionales de obra. Acá también nuevamente el director de obra puede tener un protagonismo importante porque puede definir, puede ser parte importante, digamos, en la definición si hay una adicional de obra para que el comitente pueda suscribir un contrato, una cláusula adicional, donde se puedan pactar nuevos plazos y nuevos precios por alguna adicional que siempre genera. También es normal determinar obligaciones y penalidades por el caso de incumplimiento en los plazos. Se puede definir un porcentaje
un porcentaje, una penalidad para el caso de que el contratista no cumpla el plazo de la obra pactada, que hoy veíamos que tenía un plazo determinado, que puede ser un porcentaje del precio, y siempre con un límite que se puede establecer. Por ejemplo, puede ser un 3% como penalidad por un plazo determinado, que puede ser no sé, por un 1% por mes, o un 3% por mes, o por semana, de acuerdo a la calidad de la obra, a los plazos, digamos, de la obra pactada, y siempre hay un porcentaje de techo para que no haya abuso y se puede hacer determinable la penalidad que se va a acercar al contratista para el caso de incumplimiento. Bueno, finalmente también tenemos lo que son las resoluciones de contrato, esas son las causales que pueden tomarse para que el contratante pueda dar por resuelto el contrato. Y bueno, fundamentalmente son el incumplimiento de las obligaciones que veníamos definiendo con anterioridad, y además de otras específicas, como si se declara en quiebra el contratista, si hay un concurso de acreedores por parte del contratista, que son más abstractas, pero digamos, o es incumplimiento culpable del contratista, o son estas circunstancias especiales que son, digamos, de alguna manera, no hacen a la obra en sí misma, pero que pueden determinar un incumplimiento por parte del contratista, ¿no? Bueno, también tenemos la posibilidad de que el contratista le resuelva la obra, y fundamentalmente tiene por incumplimiento del pago del precio, o porque el comitente no entrega los materiales, por una circunstancia imputable o culposa, o culpa en el contratante o el comitente. Bueno, no me quiero extender más. Después está la obligación, como les decía, de la recepción de obra, un periodo de garantía, que en este caso se puede pactar de 12 meses, porque la garantía que hoy les explicaba de los vicios aparentes se puede pactar en un menor plazo, se puede pactar en 12 meses, no necesariamente no necesariamente son los 3 años que hoy hablábamos, para el caso de vicios regulatorios. Bueno, generalmente se pacta la jurisdicción, en el caso de que estamos en Mar del Plata, de los tribunales ordinarios de Mar del Plata, finalmente, o a veces también se pacta la posibilidad del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que muchas veces participa en los diferendos entre comitente y contratista con una mayor velocidad de lo que es en tribunales. Generan después un fallo arbitral, y eso es ejecutable, o se cumple por el obligado en el fallo arbitral, o se ejecuta en tribunales. Bueno, esto es mínimamente lo que tenía para contarles, y por supuesto que estoy abierto a las preguntas que quieran realizarme. Si les parece, no sé si hay alguna opinión al contrario, pasaríamos a la exposición de la arquitecta Mara Rojas, así te dejamos descansar un poquito, y después arrancamos con las preguntas a ambos inclusive. ¿Me parece bien? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco también a la mesa que me hayan convocado para participar de este Zoom en un tema tan importante para nosotros, ¿no? Y tan troncal que es esto de la dirección de obra. Bueno, yo voy a tratar de comunicarles la experiencia que he tenido en estos 30 años de ejercicio de la profesión en relación a la dirección de obra. Muchas de las situaciones que he aprendido, las he aprendido por haber cometido errores muchas veces, que luego han sido subsanados, y bueno, y de ahí que muchas veces hace que uno pueda transmitir la experiencia a los demás,
porque muchas veces la realidad, ¿no?, de una obra nos supera muchas veces, porque obviamente estamos trabajando con personas, con estados de ánimo, con situaciones que a veces nos pueden llegar a superar y no podemos manejar, y cuesta entonces dirigirse o manejarse dentro de todos estos cánones que nos estuvo dando el abogado. Bueno, en principio, tenemos que entender que como directores de obra, nosotros somos los representantes del propietario o del comitente en la ejecución de la obra, todo el tiempo que se está ejecutando la obra. Pero además también nosotros somos responsables como directores de obra ante las autoridades municipales. Es decir, nosotros al firmar los planos, o sea, firmamos como directores de obra en la municipalidad o en la repartición donde presentamos el proyecto, donde se presenta el proyecto, nosotros somos representantes del propietario ante las autoridades municipales. Y por lo tanto, cualquier novedad o cuestión que se produzca en la obra, nosotros también debemos denunciarla en la municipalidad. Ahora vamos a ir después a distintos casos. Bueno, en relación a todo esto que se estuvo comentando de contratos, yo les cuento cómo tenía pensado un poco plasmar la experiencia, ¿no? Nosotros cuando recibimos una obra y nos piden, bueno, la dirección de la obra, nosotros, o bien el comitente puede contratar a una empresa en particular que maneja sus propios gremios, o bien algo que es muy común, como profesionales, como arquitectos, directores de obra, contratamos a gremios, a distintos gremios, ¿no? Que nosotros vamos a manejar, vamos a dirigir. En todos los casos, de acuerdo también a algunas preguntas y dudas que hubo, a mí me interesaba hacer este comentario, en todos los casos es importante que se haga un contrato, es decir, generalmente es cuando hay una empresa, la empresa hace un contrato, firma un contrato con el comitente. Y cuando nosotros nos estamos manejando con contratos separados, es conveniente, o sea, es necesario que cada gremio realice un contrato con el comitente. Esto es importante porque, como bien lo dijo el doctor González, es importante porque a nosotros nos despega un poco de la figura de constructores y asumimos el rol específicamente de la dirección de obra. En general, yo, en lo particular, cuando tomo una obra con distintos gremios, y que hay veces que hay comitentes que nos piden poner sus gremios, yo lo que realizo, en mi caso, es cada gremio firma un contrato con el comitente. La experiencia me dice que muchas veces, y por ahí hubo alguna pregunta de gremios precarios, y me quedó eso en la cabeza, creo que lo dijo una Natalia, ¿no? Algo así, una arquitecta. Me quedó en la cabeza porque muchas veces existe la situación de que nos sentimos obligados, a veces por la falta de experiencia o por distintas situaciones, a que nos imponen gremios que hay veces, que yo lo he visto, ni siquiera se saben dónde viven estas personas. Y nosotros, como directores de obra, somos responsables muchas veces de personas que están haciendo trabajo bajo nuestra dirección y que no tienen firmados contratos, que no sabemos dónde viven y que absolutamente ahí queda toda una responsabilidad mancomunada. Entonces, la importancia y la casi obligación que tenemos nosotros de que cada gremio que nosotros tomamos, cuando tomamos dirección por contratos separados, cada gremio que nosotros tomemos, nosotros le hagamos firmar un contrato con el comitente, y es el comitente, en ese caso, que asume la responsabilidad tanto económica de la obra como contractual con ese gremio. Y nosotros específicamente ejecutamos la actividad o la tarea de la dirección de obra.
En ese contrato, o sea, recién, bueno, nosotros estuvimos viendo acá en el Zoom un contrato muy completo. Nosotros, bueno, agregamos absolutamente todos esos datos, que sería nombre, dirección, todo lo que estuvimos viendo, para cada gremio, es decir, albañilería, nosotros firmamos un contrato, electricidad, firmamos un contrato con ese gremio. Nosotros, yo además adjunto a ese contrato el plano, es decir, si yo contrato a un electricista, yo además de hacerle firmar, además de que el comitente firma el contrato con el electricista, con el gremio, yo le adjunto un plano de electricidad o el plano donde figura qué es lo que esa persona, ese contratista tiene que realizar. En general yo ese plano también se los hago firmar, para que después, o sea, para que exista una mayor claridad en la documentación. Todo lo que esté documentado, todo lo que esté mayormente documentado va a ser para nosotros una garantía. Bueno, así sucesivamente lo hago con los gremios, digamos, los más importantes, o a veces la importancia del gremio también tiene que ver con el monto de obra que se está manejando. Capaz un carpintero de aluminio maneja unos montos altos de obra, y yo muchas veces he hecho firmar también con la empresa de aluminio, ¿no? Y agregando toda la planilla de carpintería de aluminio. Yo repito esto porque es importante tener documentada, ¿no? Tener plasmado qué es lo que esa persona está firmando. O lo dejo por escrito, pero además yo personalmente agrego el plano. Esa documentación obviamente la tiene tanto el comitente, la tengo yo y la tiene el contratista. Quiero reiterar una cosa que dijo el abogado, que es importante. También en mi caso yo desligo el tema del pago, porque muchas veces por un tema de hábito y costumbre, los propietarios les es más fácil o hacen la tarea de darnos el dinero y nosotros pagarle a esa persona. Yo en general no la tomo esa situación, y en el mismo momento que se firma el contrato, ahí también pactan entre ellos, entre el contratista o digamos el gremio, ¿no? Cuando hacemos dirección por contratos separados, y el comitente pactan un monto y una forma de pago. Bueno, previamente habrá un presupuesto, y a partir de ese presupuesto una forma de pago. Otra cosa que vi, es que estuve viendo que estaban en el chat con respecto al libro de obra. Bueno, yo utilizo libro de obra tanto cuando el comitente contrata una empresa, como cuando yo tengo mis gremios y se contratan separadamente los gremios. En el caso de una empresa, nosotros siempre vamos a manejarnos con el representante técnico de la empresa. Es decir, la ida y vuelta del libro de obra va a estar manejado, digamos, entre el representante técnico y el director de obra. Nosotros lo que tenemos que entender es que la función principal que tenemos, tanto con una empresa sola o con un grupo de gremios, ¿no? O con contratos separados de gremios, es la fiel ejecución del proyecto. Nosotros lo que tenemos que ver es que el proyecto se realice tal cual está concebido. Obviamente, y todos sabemos, los que hemos estado en obra, que siempre hay variaciones, modificaciones, bueno, pero todo eso también debe estar plasmado en el libro. Pero en realidad la función nuestra, más allá de que somos representantes del propietario, del comitente, en la obra y ante las autoridades municipales de la zona donde se realice, del lugar donde se realice la obra, nosotros lo que tenemos, nuestra función específica es la fiel interpretación y la fiel interpretación del proyecto en la obra, no la ejecución. La ejecución es pura y exclusivamente del constructor
de la empresa constructora o de los gremios, a quienes nosotros dirigimos para que se ejecute el proyecto que a nosotros nos dan. A veces lo hacemos nosotros o a veces nosotros lo interpretamos de otro profesional. Bueno, con respecto al libro de obra, yo les comentaba, cuando hay una empresa, el libro de obra lo manejamos en conjunto con el representante técnico, y bueno, y así las comunicaciones en relación a la ejecución de la obra se realizan en el cuaderno, se plasman y se firman. La firma tanto el propietario como el representante técnico, como nosotros como directores de obra. Cuando nosotros tenemos, o en el caso que yo he tenido gremios, o me manejo con gremios separados, yo también llevo un libro de obra, que generalmente le doy una copia después al propietario, porque en él yo voy plasmando los tiempos y todas las situaciones que se producen en la obra. Muchas veces, o en algunos casos, como también lo dijo el doctor González, hay algún gremio que siempre, al hormigón armado o albañilería, que son por ahí los gremios que tienen mayor importancia en la obra, por el tiempo en que están, por el monto que manejan o por el tipo de tarea que realizan. Muchas veces también, depende de alguna tarea específica, firman cuando yo lo hago con gremios separados, me firman el libro de obra. Bueno, no sé si hay alguna pregunta como para que me quieran hacer. Hay una pregunta mala que por ahí capaz que vos la podés también ilustrar. Dice, ¿qué pasa con las variantes de obra o cambios que surgen durante la ejecución, o sea, durante el contrato? ¿Cómo lo manejas eso? Perdóname, ¿qué pasa durante qué? Cuando hay cambios o variantes al proyecto, calculo que es durante la ejecución de la obra, donde surgen cambios, o cómo se manejan, son cosas que por ahí no estaban en el contrato original y surgen después modificaciones en el transcurso de obra. ¿Cómo lo manejas? Bueno, cuando surgen, en principio depende del tipo de modificación que hay. Si la modificación es grande, en general nosotros tenemos que volver a armar a modificar el proyecto, digamos, seamos nosotros o seamos las personas que lo realizan, u otro arquitecto que ha realizado el proyecto. Y bueno, eso es lo que es la importancia que tiene de tener un libro de obra y plasmar que va a existir una modificación en la obra. ¿Eso qué genera? Genera muchas veces que los gremios tengan que parar, o sea, que se modifique también el tiempo de obra. En ese caso, en mi caso, yo personalmente, yo lo transcribo, lo escribo en el libro de obra, por qué se realiza ese cambio, y siempre lo transmito al comitente para que lo autorice. En principal, para mí, una de las cosas más importantes es que el propietario me autorice esa modificación de obra que hay que hacer. A veces la modificación la exige el propietario, en ese caso no es necesario que lo autorice, y a veces la modificación se produce porque una determinada situación o especificación técnica no permite realizar algo que se pensó. Yo lo plasmo en el libro, realizo el plano nuevamente si hay que realizarlo. El director de obra, si bien recibe toda la documentación, que son los planos de agua, los planos de gas, el plano de estructuras, los cálculos de estructura, la planilla de carpintería, todo, el director de obra también realiza sus propios planos, sobre todo en estos casos a veces, para cuando exige la obra un determinado detalle constructivo. Yo lo plasmo en el libro, lo autorizo con el propietario, y y otra cosa que es importante, si la modificación parte del propietario, yo la represupuesto también. O sea, yo hago un represupuesto de esa modificación, para que sea aprobado por el comitente. O sea, me pediste esa modificación sale tanto, yo la dejo por escrito, firmada, y se ejecuta o no. Para que después, cuando se termine la obra o se esté por terminar, el comitente entienda de qué se tratan los adicionales que se realizaron. Porque si no es muy común que te digan, ay, acá agregale, acá ponele, esto me gustaría más grande, esto más chico,
Y la obra es tan rápida, es tan rápida, porque todos los días hay modificaciones, todos los días surgen situaciones, que mi recomendación es a veces no quedar paralizado, obviamente, pero no apresurarse cuando existen estos cambios, ¿no? Tomarse el tiempo para determinar el monto de esa modificación, de qué se trata esa modificación, y obviamente como nosotros también somos responsables ante la municipalidad, saber si esa modificación no modifica mucho el plano que se aprobó. Ustedes ya conocen todos que siempre hay un porcentaje que nosotros podemos modificar en la obra. Entonces nosotros también tenemos como directores la obligación de ver qué porcentaje estamos modificando y si eso va a repercutir luego, o hay que denunciarlo, o el proyectista, o nosotros mismos como proyectistas tenemos que denunciarlo en la municipalidad. No sé si quedó claro. Bueno, creo que sí. Vamos a ver después a quién lo preguntó, que fue Alfredo Cabral. Hay otra pregunta que te preguntan a vos, es en caso de ajustes de presupuesto, ¿qué índice tomás como referencia? Y bueno, hoy es un poco difícil tomar. Yo realmente no tengo un índice específico. A ver, no sé bien de cuál es la pregunta. Índice de referencia, que un porcentaje, ¿a cuánto sería, cuánto más puedo aumentar la obra? O esa parte, esa es la pregunta, me gustaría que me aclararan. Sí, yo creo que acá hay dos cosas distintas. O sea, obviamente digamos, un medio inflacionario, todos los contratos tienen un índice de actualización. Sí. Generalmente es muy usual, bueno, por lo menos en el coso, es muy usual los de la Cámara Argentina de la Construcción. Claro, sí, eso sí. Sí, en general se toma el índice que aconseja o que tiene la Cámara Argentina de la Construcción. Y eso se plasma en el contrato también. En uno de los artículos se puede se coloca generalmente, y más con los tiempos que vivimos, que el índice que se toma es el de la Cámara Argentina de la Construcción, sí. Por eso lo importante que yo les digo, ante una modificación hoy en día, a veces el precio varía mucho. Sí, yo una pequeña aclaración porque Sí, veo sí, que Alejandro. hay varias preguntas sobre lo mismo. En realidad, la documentación de la obra debería estar de entrada lo más adecuada a su fin. O sea, para que no surjan interpretaciones durante el ejercicio de la obra. O sea, esto como todo, digamos, si el inicio, digamos, es bueno, quizás el final posiblemente también sea bueno. Si ya al inicio arrancamos, digamos, medio rengo, como quien dice, o sea, con falta de documentación o falta de determinar ciertas cosas de la obra, de indefiniciones, posiblemente la obra se torne compleja, difíciles de presupuestar, difíciles de, digamos, de saber realmente cuál es el costo final. O sea, esto es una cosa de profesión, ¿no? Debe asegurarle dentro de las funciones del proyectista, está generar, digamos, la correspondiente, digamos, documentación para que se interprete la obra de acuerdo a su fin, completa. ¿Sí? Otro puntito, digamos, eso solamente es una cosa de experiencia. Cuando uno presupuesta, digamos, generalmente, pone valores indicativos unitarios. Ya sea batería, ya sea instalaciones, siempre hay un valor de referencia unitario. Entonces, lo que se hace cuando hay una digamos, modificación dentro de los parámetros que decía Mal, o sea, dentro de los parámetros legales, o sea, no que cubrimos un patio o hacemos más metros de los permitidos, etcétera. Dentro de la obra, digamos, hay lo que se llama economías y adicionales. Puede ser que una modificación implique hacer de menos, ¿sí? O puede ser también que sea hacer de más. Entonces, para eso es útil tener los valores de referencia con los que se presupuestó. Por más que el presupuesto sea, o sea, con números cerrados, sea ajuste alzado, pero diga, mira, yo la pared la presupuesté, no sé, 100 pesos, el revoque 50, el contrapiso tanto. Entonces, si hay diferencias en eso, más o menos es más fácil arbitrar después, digamos, una diferencia por adicional.
Es una Sí, sugerencia. es importante lo que decís. Agrego algo. Además de agregar los precios unitarios, cuando en los casos que se hace el presupuesto, es conveniente también, a veces, por ejemplo, cuando estás presupuestando griferías o piletas o el tipo de material que vos, o sea, la marca, yo digo, esta marca, o sea, el presupuesto está hecho con FB tal, con pileta 208 de Johnson, o sea, poner una referencia, porque después, como dice Alejandro, las malas interpretaciones son las que empiezan a traer problemas. Entonces, está bueno poner el precio unitario, o sea, por metro cuadrado, y también poner qué es lo que vos estás presupuestando. Yo te presupuesto el cerámico, cerámica, San Lorenzo, tal, tal, tal. Después se modifica o no. Pero es importante dejar absolutamente todo documentado. Por eso la importancia del legajo de obra, ¿no? Yo recuerdo que una vez, no me acuerdo quién fue que me preguntó por qué el proyecto es más caro, ¿no? En el honorario el porcentaje es más caro, es más alto, perdón, que la dirección de obra. Es que realmente un legajo de obra completo lleva muchísimo trabajo, porque estamos hablando de o sea, el director de obra lo único que tendría que hacer es abrir el plano y ver que se realice eso que está, no tener que hacer un plano para agregar a ese plano que no se hizo. Eso muchas veces sucede. Entonces, ¿qué pasa? Eso recarga mucha la actividad del director de obra. Faltan planillas de carpintería, faltan planillas de perfiles, o sea, faltan detalles constructivos, faltan planos de gas, faltan muchas documentaciones. En realidad el director lo único que tiene que hacer es abrir los planos y que se ejecute lo que esté hecho. Medio burdamente diciéndolo, ¿no? Pero no es que hay que volver a hacer planos, salvo, bueno, detalles constructivos y eso sí. Algo más, a ver si, mientras vos estabas hablando, Alejandro, que me había quedado con respecto al, bueno, ya me voy a acordar algo del presupuesto. Bien. Bueno, no, creo que más o menos lo que estaba preguntándose en el chat, hay una pregunta redundante que quedó más atrás de Luciano, que era si el director de obra puede hablar al contratista indicando que es a cuenta y cargo del comitente. Creo que ya el doctor dijo que eso no era de ninguna manera recomendable. Bueno. Una cosa sí que era lo que yo quería decir. Yo en lo personal, como me manejo, los contratos que hago con los gremios, que cada gremio, que el albañil, el electricista, hace con el comitente, es el mismo que se hace con una empresa. O sea, no porque sea un solo gremio reduzco artículos, o sea, ahí se colocan las direcciones, los nombres, el tema de los precios, qué tareas, o sea, y yo quiero repetir algo, yo además de escribir qué tareas realiza, esta persona realiza tal tarea, yo agrego el plano. Agrego el plano, si es el que va a hacer el hormigón, agrego el plano del hormigón, para que además de que se lea la tarea, porque muchas veces te dicen, ay, pero yo no entendí lo que me querías decir, bueno, pero está el plano, que está plasmando lo que vos le estás diciendo que tiene que hacer. Yo utilizo el mismo contrato, el que realizó, el que recién mostró, ese mismo contrato que utilizan las empresas, bueno, las empresas, bueno, ahí varía, contratos mucho más amplios que eso, pero ese contrato que mostró el doctor González, yo ese mismo utilizo para cada gremio con su comité, con el comité. Sí, Diego. No, yo quería aportar, bueno, está todo muy claro y la verdad que espectacular tu explicación de cómo trabajas, Mara. No, yo quería contestarle a Luciano, en realidad el pago a cargo del el pago nuestro, digamos, a cuenta del contratista es la dirección ejecutiva, que es otra figura, Claro, que se cobra 2 veces la dirección de obra y que nuestro asesor legal en el Consejo Superior recomienda que es una figura que no hay que firmar, porque justamente es la que confunde. Empezamos a hacer, o sea, no somos contratistas, pero estamos pagando. Entonces es más difícil defenderse cuando hay algún problema judicial. Esa figura conviene no firmarla y no asumirla porque es muy riesgosa. Justamente en la 41 del 15 está claro el riesgo que se corre cuando uno se hace cargo del pago, no solamente a los contratistas, sino también la compra de materiales, etcétera, ¿no? Eso quería aclarar.
Claro, porque terminás haciendo lo que es una empresa constructora y en realidad vos sos director de obra nada más. Y sí, manejando dinero sos, digamos, como parte de la sociedad. Aunque digas que es a cuenta del comitente, vos manejás el dinero. Es más Claro. difícil poder defenderse de que no hacemos la construcción, ¿no? Por eso es importante desligarse de todo, es decir, cuando vos tenés tu comitente, vos, bueno, le presentás a tu gremio, que cuál es la persona contratista que vos hace 20 años que trabajás con él, que le tenés toda la confianza, pero que se maneje con el comitente en las cuestiones de plata y de tiempos. Vos en eso no te involucrás. Exacto. Después vos pondrás en el cuaderno, bueno, esta persona no vino, o llovió, o pasó lo que sea, pero vos como director de obra le estás avisando al comitente que esa persona que sí, vos llevaste, porque hace 20 años que trabaja con vos, no se hizo cargo de tal cosa que firmó con él. Porque si no termina siendo, como vos llevas al gremio, esto lo digo por experiencia, después el propietario te quiere hacer responsable de todo, absolutamente de todo. Entonces, cuando no hay un contrato, esto es importante, miren, cuando no hay un contrato firmado, como dijo Fernando, y vos llevaste al gremio, hay como una figura, no sé, corregime Fernando, queda como implícito que Implícito. vos sos responsable de todo. En cambio, cuando vos ya dejás que firmen, que haya un contrato por escrito entre ellos, vos ahí ya te abrís, digamos, ¿no? De toda esta cuestión legal, de los tiempos, de la plata, etc. Y es así como decís, y bueno, son circunstancias de hecho que siempre hay que tratar de evitarlas, porque después van la responsabilidad con los trabajadores, fundamentalmente también. Después van las audiencias y usted con quien yo siempre trabajaba con arquitecta, yo siempre trabajaba con arquitectos. Entonces, ¿y quién le pagaba? Y a mí me pagaba el arquitecto. Y entonces, ¿y quién dirigía la obra? No, el arquitecto, a mí me decía lo que tenía que hacer. Y bueno, entonces ahí tenés todos los tópicos de una relación de empleo. Por eso hay que evitarlo. Todas esas circunstancias hay que tratar de evitarlo. Y bueno, una de las circunstancias fundamentales es tener un buen contrato y después en los hechos, en las conductas del arquitecto, en la dirección de la obra, no desvirtuar, no salirse nunca de los límites que significa el buen director de obras, que no es ni es empresario, ni es dueño, es director de obras, técnico, puramente. Y es el comitente que da las instrucciones y ustedes son los que las llevan a cabo de acuerdo a sus artes y oficios, pero evitar la personalización de todo el desarrollo de la obra. Fernando, Sí. una cuestión técnica. El contrato, digamos, cualquiera de estos con estos gremios, dos separados, ¿deberían estar sellados? O sea, ¿son válidos los contratos que no están sellados? Sí, el impuesto es así. El impuesto a los sellos, no es que no son válidos, son válidos y es el hecho imponible de un contrato es la firma y a partir de ahí se debe sellar. Todo contrato debe ser sellado. Son válidos para las partes y eventualmente el fisco, si no se sella, tiene la posibilidad de ejecutar el impuesto que corresponde más los intereses. Pero bueno, es Argentina. Bueno, creo que la pregunta de los chats creo que están respondidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Por ahí digo, ahí están pidiendo si este modelo que explicó Fernando está disponible o hay algún modelo disponible para alguno de los chicos que están participando para que tengan un modelo para seguir, para armar un contrato con gremios. Sí, ahí estaba, hay un modelo que tenemos en el colegio que se va a colgar en la plataforma para que lo tengan a disposición. Ahí quería avisarles que, bueno, yo dije que estaba colgado el video del último módulo, pero lo van a colgar recién dentro de un rato porque hubo un problema técnico. Así que mañana ya van a tener el video anterior y el contrato de este tipo para que les sirva como
como guía. Diego, una cosa, es importante el modelo, por supuesto. Yo lo que quiero hacer digamos, un paralelismo entre cuando a mí me dan los análisis de sangre y trato de leerlos, entenderlos, y a veces hasta googleamos enfermedades y cosas, y bueno, sacamos nuestras propias conclusiones. En el caso de los modelos sirven como una guía, Exacto. algún parámetro, está bien, pero miren, siempre hay, por suerte para ustedes y por desgracia para algunos, siempre hay un abogado a mano. Y traten de consultar para que concretamente le dé una supervisión técnica a lo mismo que ustedes. ¿Viste? Los abogados hacemos a veces de arquitectos, traten de no hacer los arquitectos de abogados y consíganse algún asesoramiento para esto, o que el propio comitente, porque en definitiva es el comitente el que tiene que hacer esto. Porque no sé si se dan cuenta, estamos hablando y hablando y nos estamos involucrando en las tareas del contrato, que en realidad es el contratista y el comitente. Nosotros, o sea, los arquitectos, poco y nada tenemos que hacer, pero bueno, así son las cosas. Justamente fíjense cómo nos mezclamos en la gestión de un contrato, pero si se lo hacen es para evitarse problemas ustedes. Y para mayor prevención, traten de consultar a un abogado, que cuando yo estaba en el colegio de abogados había hecho una cuenta, que hay un abogado cada manzana, más o menos en la ciudad de Mar del Plata. Así que seguro hay algún pariente, algún amigo, y si no, por supuesto, está el Colegio de Arquitectos y lo que yo pueda colaborar, también, por supuesto. ¿No? No, eso que vos decís, Fernando, está aclarado en el modelo que vamos a subir, dice claramente que es una guía, porque aparte nosotros como colegio profesional no podemos recomendar un contrato entre partes porque no nos corresponde tampoco. Y yo, haciendo el paralelismo que vos hacés con el tema de la sangre y ese análisis, así como dicen en medicina que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, bueno, acá es lo mismo, ¿viste? Cada obra tiene su particularidad. Entonces yo tomo lo que vos decís, que se haga la consulta para cada obra, porque cada una tiene sus características distintas que la otra, ¿no? Así que bueno, creo que estamos como en Sí, conclusión. ahí Luciano volvió a preguntar el contrato profesional, igual, igual va a ser redundante, ¿qué artículos deberían incluir? Que yo calculo que es el contrato profesional entre la dirección de obra y el comitente, que creo un poco se habló, digamos, en el primer módulo, de hacer firmar o hacer notificar de la resolución 4115, que es la que no, digamos, da un poco marco, digamos, a la tarea de la dirección por La dirección de obra. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir haciendo el cierre, agradeciendo bueno, a Mara por la generosidad y a Fernando muchas gracias también por los datos y por la muy clara, digamos, tu disertación. Bueno, gracias a todos. Al que no se registró, acuérdense de registrarse en el chat con el nombre y la matrícula. Y nos estamos viendo entonces para el módulo 3 el miércoles que viene. Perfecto. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.